Bueno, seguimos con lo que es legislación ambiental. Hemos visto muy rápidamente lo que es la ley 1333 y ahora vamos a ver lo que es el reglamento de contaminación hídrica. Como habrán visto, la ley 1333 es una norma general que da las pautas para ver todo lo que es medio ambiente. Por eso se considera que es la primera de las leyes ambientales de nuestro país. A partir de esta salen varios reglamentos. En la materia vamos a ver el reglamento de contaminación hídrica, ¿no? Que es el más asociado a agua. Entonces vamos a continuar con lo que es el reglamento de contaminación hídrica. Voy a compartir mi pantalla un ratito. Ya, entonces vamos a ver lo que es el reglamento de contaminación hídrica. Por si acaso este reglamento también lo tienen ustedes en la plataforma, ¿no? Y vamos a empezar comentando algunas generalidades, al igual que la ley 373, vamos a ir capítulo por capítulo, ¿no? El primer capítulo nos habla de cuál es el objeto del reglamento y cuál es el ámbito de aplicación del mismo. Y hace referencia a la ley 1333, donde nos dice que eh, reglamenta, es decir, particulariza la aplicación de la ley para lo que es contaminación dentro de lo que es el marco de desarrollo sostenible. Entonces, al decir esto, lo que hace es decir, ese reglamento está vinculado a la ley 1333 en el tema específico de contaminación hídrica y manteniendo la línea de desarrollo sostenible, que es el espíritu de la ley 1333. Ahora, ¿quién, quién aplica o a quiénes se aplica este reglamento? Dice, a toda persona natural, colectiva, pública o privada cuyas actividades industriales, comerciales, agropecuarias, domésticas, recreativas y otras pueden causar contaminación de cualquier recurso hídrico. Entonces, vamos a intentar verlo con detalle. Dice, este reglamento se aplica a cualquier persona natural. Persona natural es una persona con nombre y apellido, Juan Pérez, por ejemplo. O colectiva, puede ser un grupo, por ejemplo, un club de fútbol. Persona pública, es decir, que sea reconocida como un político, un alcalde, un jugador estrella de fútbol, o persona privada, puede ser una empresa, ¿no? Es decir, se aplica a todas las personas que viven en el territorio nacional, indistintamente de a qué se dediquen y cuál sea su estatus social, económico, político. Entonces se aplica a todos. Pero con la condición que sus actividades industriales, comerciales, agropecuarias, domésticas, recreativas y otras puedan causar contaminación de cualquier recurso hídrico. Ahora, persona pública también puede ser, o institución pública puede ser una alcaldía, un municipio. Y se aplica también la ley al municipio, siempre y cuando tenga actividades industriales, actividades comerciales, agropecuarias, domésticas y otras que puedan contaminar. Ahora, actividades industriales se refiere a industrias de cualquier tipo. Actividades comerciales son actividades que generan dinero por venta de algo. Puede ser venta de comida, venta de zapatos, venta de pasajes de avión, cualquier cosa, siempre y cuando estas actividades estén relacionadas con la contaminación a cualquier recurso hídrico, ¿no? Dice, actividades agropecuarias, ahí es bien claro, se refiere a lo que son granjas, cultivos, actividades domésticas, pues
una actividad doméstica es el simple hecho de vivir en una ciudad. ¿Por qué? La gente que vive en una ciudad genera aguas residuales y contamina. Actividades recreativas puede ser eh, piscina, pueden ser algún tipo de turismo que implique contaminación, ¿no? Entonces, todas estas son susceptibles a, a recibir la aplicación de la ley, siempre y cuando contaminen cualquier recurso hídrico. Cualquier recurso hídrico es un río, un lago, un acuífero, hasta puede ser las nubes, ¿no? Que también son un recurso hídrico. Ahora, algo importante que vamos a ver. Dice algunas definiciones y siglas que están muy relacionadas con lo que vamos a ver en el último capítulo. Entonces, bueno, que pongamos atención. Primero, dice, las aguas naturales, o sea, las aguas que están en la naturaleza, se clasifican según su salinidad. ¿Salinidad a qué se refiere? Salinidad se refiere al contenido de sales. Ahora, sales no, no solo es la sal de comida, ¿no? Son sales, aquellos compuestos que vinculados a otro hacen un compuesto. Por ejemplo, hidróxido de sodio se considera una sal. Sulfato de calcio se considera una sal, porque son vinculados, ¿no? Entonces, cualquier compuesto genera un grado de salinidad en el agua. La única agua que no tiene salinidad es un agua destilada, ¿no? Que se le ha quitado todos los cationes y aniones. Entonces, lo que nos dice algunas de las definiciones, clasificación. ¿De acuerdo a qué? A lo que son sólidos disueltos totales. ¿Qué son sólidos disueltos totales? Es la cantidad de sólidos que están en el agua, pero no veamos sólidos como piedras, se conoce como sólidos a compuestos diferentes del agua que están en suspensión. No vamos a ver aquí una definición. ¿Qué son los sólidos disueltos totales? Se les dice SDT en español o TDS en inglés, ¿no? Es el número de miligramos de residuo que queda después de evaporar una muestra de agua previamente filtrada a través de un papel con fibra de vidrio con apertura de 1,5 micras. Y este parámetro, como sólidos disueltos totales, es una medida del contenido combinado de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas contenidas en un líquido, en forma de moléculas, iones o suspensiones. A ver, vamos a intentar entender. Dice, es el número de miligramos de residuo que queda después de evaporar una muestra de agua que ha sido filtrada a través de un filtro de fibra de vidrio con una apertura de 1,5 micras. Entonces, para determinar los sólidos totales, ¿qué se haga? Se hace, agarras agua, cualquier agua que quieras analizar, la filtras, pero la filtras no por filtro de arena, sino por un filtro de papel. Y un papel que tiene un paso, o sea, una abertura, por así decirlo, de 1,5 micras. Es muy finito, ¿no? Entonces, el agua la filtras a través de eso y la depositas en un recipiente. Luego, a este recipiente haces evaporar, es decir, calientas hasta que se evapore. Y lo que queda de peso seco en el recipiente luego de evaporar, se dice que son los sólidos totales disueltos. Entonces, los sólidos totales disueltos representan a partículas más pequeñas que 1,5 micras que quedan luego de la evaporación. Ahora, la evaporación se da por elevación de temperatura, es decir, aquellos compuestos que no se evaporan, son aquellos que son prácticamente metales o sales o cationes, ¿no? Entonces, una forma de caracterizar el agua es por los sólidos totales disueltos y tiene el agua tiene distintos rangos de acuerdo a la cantidad de sólidos disueltos, ¿no? ¿Y qué son estos sólidos disueltos? La misma definición nos dice eso, una medida del contenido de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas que están en el líquido, en forma de moléculas ionizadas o de forma de suspensión microgranular.
Entonces, cuando tú haces evaporar agua a cerca de 100 grados, se evapora casi todo y quedan algunas sales en el fondo. Eso es lo que representan las sales, los sólidos totales disueltos. Entonces, las aguas se clasifican de acuerdo a la cantidad de sólidos totales disueltos que existen en esa agua en miligramos por litro. Se considera agua dulce aquella agua que tiene menos de 1500 miligramos por litro. ¿Qué significa? 1500 miligramos por litro es 1,5 gramos por litro. Las aguas que tengan menos de esto se consideran dulces. Luego, aguas saladas o salobres se consideran las que tienen de 1500 a 10.000 miligramos por litro. Eso ya es agua eh, bastante salada. Es entre 1,5 y 10 gramos de sal, por así decirlo, por litro. Agua salina, desde 10.000 hasta 34.000 miligramos por litro, entre 10 y 34 gramos por litro. ¿Por qué se coloca 34? Porque 34 o 35 gramos por litro se supone que es la salinidad promedio del agua del mar. Agua marina sí tiene sólidos disueltos entre 34.000 y 36.000 miligramos por litro, que es bastante salada. Y agua hiperalina sí tiene entre 36.000 y 70.000 miligramos por litro, ¿no? Ahora, para hacer una comparación, había dicho ya hace un rato, ustedes pueden comparar la cantidad de sal con la cantidad de sólidos disueltos, ¿no? Y podemos hacer una comparación de sal de mesa. Si ustedes colocan 1,5 gramos de sal de mesa en el agua, se va a sentir un poquito. Si colocan hasta 10 gramos de sal en un litro de agua, ya se siente mucho. Ustedes dicen el agua es salada. Si se coloca hasta 34.000, ya el agua ya no es tomable, ¿no? O sea, ya no se puede tomar. Por eso es que el agua de mar no es potable, ¿no? Y agua hiperalina es una agua altamente concentrada, ¿no? Es decir, donde se ha evaporado parte del agua y queda la sal concentrada. Entonces, de acuerdo a su salinidad, las aguas se clasifican de acuerdo a este grado. Otra definición. Aguas residuales crudas. ¿Qué son las aguas residuales crudas? Son aquellas aguas que vienen de usos domésticos, comerciales, agropecuarios y procesos industriales, o una combinación de ellas sin tratamiento posterior a su uso. Es decir, todas las aguas que salen de industrias, de comercios, de casas, sin ningún tratamiento, se consideran aguas residuales crudas. Uso doméstico es el agua que se utiliza en el hogar. Comercial, agua que se utiliza en algún tipo de negocio, ¿no? Agrícolas, agropecuario, procesos industriales es agua ya utilizada en un proceso industrial y luego descartada. Y combinación. La característica de estas aguas residuales son crudas porque no tienen ningún tratamiento. Y tenemos otra definición. Aguas residuales tratadas. Y son aguas que han sido pasadas por una planta de tratamiento y que tienen una cierta calidad adecuada al cuerpo receptor. Más adelante, cuando veamos lo que es el mismo reglamento, vamos a ver que los cuerpos de agua, los ríos, lagos, de acuerdo a la legislación boliviana, están clasificados, ¿no? Están clasificados de acuerdo a la calidad que tienen y a la calidad que van a recibir. Por tanto, dice, un agua residual tratada es aquella que ya ha pasado por una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y ha mejorado su calidad de acuerdo a la calidad del lugar donde vamos a echar el agua residual tratada. Entonces, por ejemplo, a ver, imagínense ustedes lo que es el río Roche. Y tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales de Semapa que está detrás del aeropuerto, ¿no?
Se supone que si el agua que sale de la planta de tratamiento es una agua residual tratada, entonces esa agua debe entrar al río Rocha ya con una calidad de acuerdo a la clasificación del río Rocha, ¿no? Así se define lo que es agua residual tratada. Otra definición. Autoridad ambiental competente es aquella que pone el reglamento del medio ambiente, ya sea en la región, en el municipio o en el país, ¿no? En este caso, es la ley fue escrita en 1998-99 el reglamento, entonces en ese tiempo lo que había era el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Ahora no existe, ahora existe el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Entonces la autoridad ambiental sería el Ministerio de Agua y Medio Ambiente a nivel nacional y a nivel departamental sería la gobernación. En un lenguaje antiguo, antes de la nueva constitución, habían las prefecturas. Ahora existe la gobernación. Entonces, la autoridad es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente a nivel nacional y la gobernación a nivel departamental. También existe a nivel municipal, pero no está mencionado. ¿Qué es el área de descarga? El área de descarga es el área donde eh, influye el agua residual descargada. Es decir, si es que se tiene un alcantarillado y que bota a un lago, entonces en las cercanías del punto de descarga va a haber mala calidad del agua. Y esa área de influencia de la mala calidad del agua de ese lago se va a llamar área de descarga. Porque en toda esa área, que a veces es muy grande, existe la influencia de la calidad del agua residual, ¿no? Ahora, esto también puede referirse a un río. En un río no tenemos el flujo, o sea, no tenemos agua estática, tenemos agua fluyente. Entonces, cuando uno descarga agua residual en un río que está fluyendo, se forma lo que se dice una pluma. Una pluma es la forma que tiene el agua descargada en el río. Se hace se hace un área larga, ¿no? Entonces, a eso se llama área de descarga. Otra definición. La clasificación es la codificación o la separación, también se dice el establecimiento de calidad de agua o el nivel a ser alcanzado o mantenido por un cuerpo. Es decir, en nuestro país existe clasificación de cuerpos de agua, A, B, C, D, que se encuentran en los anexos de la ley del reglamento de contaminación hídrica que estamos mirando, ¿no? ¿Y a qué se refiere esa clasificación? A que cada cuerpo de agua debe ser clasificado en un cierto nivel de calidad, ¿no? Y puede ser el nivel de calidad que existe o el nivel de calidad que se quiere tener. Otra definición. ¿Qué es la condición? Es la calificación del nivel de calidad presentado por un cuerpo de agua en un determinado momento en términos de su aptitud de uso en correspondencia a su clase. Es decir, existe una clasificación de 4 categorías y existen condiciones dentro de cada una de esa clasificación, ¿no? Entonces, dice que es la calificación del nivel de calidad de agua presentado por un cuerpo de agua, es decir, en qué estado está un cuerpo de agua en un cierto momento, en un cierto tiempo, en un cierto mes, ¿no? ¿En función a qué? A su aptitud de uso. Entonces, la condición se da en función a la actitud de uso del cuerpo de agua. Actitud de uso es decir, ¿para qué puedo utilizar el agua que está en ese cuerpo de agua? Para regar, para llenar piscinas, para tomar. Entonces, de acuerdo a eso se clasifican los cuerpos de agua. Entonces, la condición es cuál es su calificación en un cierto momento. Otra definición, contaminación de aguas. Se considera la contaminación en general, si podemos
ver. Quizás ustedes han visitado el río Rocha. De hecho, la mayoría tienen que visitar con el trabajo, ¿no? ¿Cómo se contamina el agua? Cuando ingresa alguna sustancia externa que disminuye la calidad del agua inicial, ¿no? Y al disminuir la calidad del agua decimos que cambia sus propiedades físico-químicas, ¿no? ¿Cómo? Por sustancias ajenas. Puede ser por alta carga orgánica, como es una planta, como es la descarga de aguas residuales, pueden ser por metales pesados, pueden ser por sales, si es que viene de industria. Entonces, si vemos la definición de contaminación, es la alteración de las propiedades físico-químicas o biológicas del agua. ¿Por qué? Por sustancias ajenas. De tal manera que la calidad del agua y sus parámetros se encuentran por encima o por debajo de los límites permitidos, según corresponda. De modo que si utiliza el hombre esta agua, va a dañar su salud o va a dañar al medio ambiente. Entonces, para que se considere contaminación, las sustancias que son ingresadas al agua tienen que alterar su calidad y por tanto tienen que estar fuera de una cierta norma. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que existen normas de parámetros de calidad de agua para todo tipo de cuerpos de agua. Y una de las normas es la clasificación que hemos hablado hace un ratito, que vamos a ver más adelante. Entonces, si estos compuestos entran al agua y dañan a las personas o al medio ambiente, se consideran contaminantes. Ahora, ¿qué es un cuerpo de agua? Un cuerpo de agua se considera todo volumen de agua en cualquier estado que esté, ¿no? Entonces, se refiere a arroyos, ríos, lagos, acuíferos, que básicamente conforman el sistema hidrográfico de una zona hidrográfica. Entonces, cuerpo de agua es donde llega, un cuerpo de agua es un volumen de agua que muchas veces funciona como el receptor de aguas contaminadas, ¿no? Pero ahorita estamos viendo simplemente lo que son definiciones. Es un cuerpo receptor. Es el medio donde se descargan las aguas residuales crudas o tratadas. Es decir, tenemos un agua residual cruda que sale de un barrio, de un alcantarillado. ¿Dónde va? Si va a un río o un lago, va a un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, la definición de cuerpo, receptor, es el cuerpo que recibe, es el medio donde se descargan las aguas residuales crudas o tratadas. Otra definición. Estamos entrando ya a algunos parámetros de calidad de agua que son importantes para la parte de tratamiento de aguas, pero también mínimamente para que sepan ustedes un poco de lo que es contaminación. Un parámetro de análisis se llama DBO5 o demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. ¿Y qué es? Dice, es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea. Y se determina en el laboratorio a 20 grados de temperatura y a 5 días de periodo de incubación. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que todo fenómeno de descomposición de compuestos biológicos, por así decirlo, eh, la putrefacción de frutas o la putrefacción de cadáveres de animales, básicamente se da a partir de que lo que está descomponiendo son microorganismos que necesitan oxígeno, ¿no? Y esta es una forma de un indicador para también calificar las aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domésticas tienen materia orgánica que está en proceso de descomposición y para su descomposición necesita oxígeno. Entonces, ¿y cómo se mide este oxígeno? Se conoce como la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. Y es la cantidad de oxígeno necesaria para
descomponer biológicamente materia orgánica carbonácea. Y se determina en laboratorio, básicamente. Pero antes que quizás se aburran de esto, la DBO5 es uno de los parámetros más conocidos de calidad del agua residual. ¿Qué es una descarga? Una descarga es el vertido de aguas residuales, crudas o tratadas, a un cuerpo receptor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descarga, es de un punto que está emitiendo aguas residuales, crudas o tratadas, a un cuerpo receptor. Está muy relacionado con contaminación, pero específicamente descarga es el punto de ingreso del agua al cuerpo receptor. Otro parámetro de calidad de agua, muy similar a la DBO5, es la DQO. Cuando hemos visto DBO5, si vemos aquí, dice, es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica. Biológicamente quiere decir que existen microorganismos, como hemos visto en lo que es conceptos ecológicos, que descomponen la materia orgánica muerta. Y necesitan también oxígeno para respirar estos microorganismos. Entonces, el oxígeno necesario para que existan estos microorganismos para descomponer agua se llama DBO5. Pero también existe otra forma de medir la contaminación. Si bien la DBO5, esta se utiliza para medir contaminación por residuos domésticos, es decir, de casas, la DQO se utiliza para estimar contaminación por procesos industriales. ¿Qué es la DQO o demanda química de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Se determina en el laboratorio por un proceso de digestión por 3 horas. Entonces, existen compuestos que pueden, o sea, que necesitan ser oxidados por medio del oxígeno, ¿no? Y pueden ser oxidados eh, por medio de reacciones químicas, por el proceso de oxidación, o pueden ser oxidados por medio de reacciones biológicas, que es el indicador de DBO que hemos visto antes, ¿no? Entonces, la DQO es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente, no biológicamente, es decir, por reacciones de redox, la cantidad de materia orgánica e inorgánica. Y se determina en el laboratorio en un periodo de tiempo menor. La DBO es a 5 días, la DQO hasta 3 o 4 horas. Ahora, ¿qué es el efluente contaminado? El efluente contaminado es toda descarga líquida que contenga cualquier forma de materia inorgánica o orgánica que no cumpla los límites establecidos. A ver, efluente se refiere a algo que sale, ¿no? El contaminado que está contaminado. Entonces, efluente es a descarga. La descarga sale. Hemos visto hace un rato que es descarga. La descarga es el vertido de aguas residuales, crudas o tratadas en un cuerpo receptor. Entonces, el efluente contaminado es toda descarga líquida que contenga cualquier forma de materia orgánica o inorgánica, en general vienen las aguas residuales, que no cumpla con los límites establecidos. Entonces, eso significa que este reglamento da límites a algunos parámetros para indicar cuándo un agua está contaminada y cuándo no. ¿Qué es efluente industrial? ¿No? Son aguas residuales, crudas o tratadas, que vienen de procesos industriales. Entonces, algo para que se acuerden. Efluente es lo que sale. Afluente es lo que entra. ¿Ya? En una planta de tratamiento tenemos ingresos o afluentes y tenemos efluentes o salidas. Cuando hablamos de efluente industrial es lo que sale de la industria, ¿no? Y que puede ser tratado o no tratado. Efluentes hospitalarios son descargas de aguas residuales que salen de centros médicos.
hospitales. Entonces la definición dice descargas de aguas residuales crudas o tratadas que vienen de hospitales, clínicas o morgues. Así se le llama técnicamente. Y efluente sanitario es aguas residuales crudas o tratadas que vienen del uso doméstico. Es decir, el agua que sale de los baños de la casa, por ejemplo, eso se considera efluente sanitario. También un efluente sanitario se considera la mezcla de aguas residuales, es decir, en un domicilio no solo tenemos agua que sale del baño, viene de la lavandería, viene del lavado de la cocina, todo eso también se considera efluente sanitario. Otra definición, emergencia hídrica. O sea, ¿por qué estamos leyendo estas definiciones? Porque estos términos se utilizan en el reglamento que vamos a ver más adelante, ¿no? Emergencia hídrica. Dice, es una que sobreviene a consecuencia de una situación extraordinaria de la condición de un cuerpo de agua. Entonces, esta emergencia puede ser por exceso o por defecto, ¿no? Si hay exceso de agua en un cuerpo de agua es porque está lloviendo mucho. Podemos tener emergencia de inundación. Y si tenemos falta de agua, significa que tenemos sequía. También es una emergencia hídrica. Otra definición. Lodos o fangos. Son la parte sólida que se produce, que sedimenta durante el tratamiento de aguas. Pero aquí es de aguas residuales, ¿no? Entonces, eh, si ustedes dejan, por así decirlo, una piscina de aguas residuales, supongamos que desvían el alcantarillado a una piscina, van a ver que después de un tiempo el agua de arriba parece ligeramente más clara que cuando el agua entró. ¿Eso es por qué? Porque gran parte de los sólidos se ha sedimentado, ¿no? Y si está mucho tiempo puede convertirse en lodo. Y ese lodo y es el que se conoce como un lodo séptico. Otra definición, límites permisibles. El límite permisible es la concentración máxima o mínima que está permitida por la ley de un elemento, un compuesto o un microorganismo en el agua. ¿Para qué? Para preservar la salud y el bienestar humanos y el equilibrio ecológico en concordancia con las clases de cuerpos de agua establecidos. Entonces, existen normas y valores límite para concentraciones de distintos parámetros en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, esas normas se llaman límites permisibles. Es lo máximo o lo mínimo que permite la norma. Otra definición, lixiviados. Lixiviados son los líquidos que vienen de la disolución de metales por la lluvia o agentes químicos y biológicos. Entonces, básicamente es eh, la recolección de metales que puede haber en un cierto ambiente. Por ejemplo, un lixiviado puede ser si ustedes recogen basura en su casa y la dejan almacenar en un recipiente durante 2 semanas, van a ver que aunque no llueva, se forma un líquido en la base. Ese líquido se conoce como lixiviado porque también contiene metales, ¿no? Ahora, es lixiviado también lo que se forma en las lagunas por debajo de los botaderos. Si ustedes conocen el relleno sanitario de Cochabamba, saben que hay especies de piscinas. Esas piscinas son piscinas de captación de lixiviados. ¿De dónde vienen los lixiviados? Pues vienen de la lluvia y vienen de los metales que están dentro de las torres de basura del relleno sanitario. Pues de ahí vienen los metales y también tenemos lixiviados en ese caso. Otra definición. Medidores indirectos de caudal. Existen lo que son medidores directos y también lo que son medidores indirectos. Los medidores indirectos son un tipo de escalas con las cuales se puede medir
el tirante del agua en una sección triangular trapezoidal, o decir la altura del nivel del agua, y por medio de un cálculo estimar el caudal. Entonces, un medidor indirecto es aquel que yo mido una altura en el canal en un cierto punto y luego multiplicando por una cierta, luego aplicando una cierta ecuación, eh, esa altura del nivel de agua se convierte en caudal. Entonces, la altura es una medición indirecta del caudal. ¿Qué es monitoreo? Monitoreo de agua, en este caso, es una evaluación sistemática, cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua. ¿Qué significa esto? Una evaluación que sea planificado previamente con tiempos y frecuencias de muestreo, ¿no? Donde vamos a evaluar la cantidad y la calidad del agua. Otra definición, napa freática, que es el acuífero más cercano a la superficie del suelo. Entonces, donde está la napa freática es el acuífero más cercano. Nivel piezométrico es otra definición. Se refiere a la profundidad a la cual se encuentra el nivel del agua en un pozo. Ustedes ven pozos, desde pozos perforados o pozos excavados, casi siempre el nivel de agua está por debajo de la superficie. Puede estar tan cerca como menos de 1 metro, pero tan lejos como 100 metros abajo. Entonces, a esa profundidad se le dice nivel piezométrico. ¿Cuáles son los organismos sectoriales competentes? Es decir, ¿qué organismos del sector agua y saneamiento tienen competencia para ver lo que es contaminación? Y básicamente aquí nos dice que son los ministerios que están vinculados al medio ambiente. Otra definición, pozo profundo. Si existe pozo profundo, también existe pozo superficial, ¿no? Un pozo profundo es un pozo que ha sido excavado con maquinaria, máquina, mecánicamente, y luego se ha entubado. Una vez que se ha entubado, se extrae el agua de forma mecánica, es decir, puede ser con poleas, por ejemplo. A oposición de pozo profundo tenemos pozo somero, que puede ser pozo superficial, ¿no? En general, estos pozos son excavados a mano y sirven para obtener agua de nivel freático, básicamente para los usos domésticos. En cambio, un pozo perforado no siempre se quiere el nivel freático, se quiere el agua de más abajo. Entonces, pozo profundo y pozo superficial, o pozo profundo y pozo somero. Otra definición, punto sin impacto. Punto sin impacto es un, un lugar que está fuera del área de la descarga del curso de agua, donde no tiene impacto la descarga de aguas residuales pueda sujetar. Es decir, es un punto que está lejos de la influencia de la contaminación de la descarga, ya sea en lagos o en ríos. Otra definición, curso hídrico. Curso hídrico puede referirse a un cuerpo de agua que cumple con los límites establecidos con las clases A, B, C, D. Hemos visto la primera, la segunda clase que existen distintas clasificaciones. De hecho, al principio de esa clase también hemos visto que existen distintas clasificaciones de cuerpos de agua. Entonces, A, B, C y D. ¿Y qué es el reuso? El reuso es el uso de las aguas residuales tratadas para algún bien de la sociedad, ¿no? La definición exacta nos dice. El reuso es la utilización de aguas residuales tratadas que cumplan la calidad requerida por el presente reglamento. Y la calidad depende del uso que se le va a dar. Luego viene clasificación de cuerpos de agua, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 4?
Vamos a leerlo textualmente y luego vamos a interpretarlo. Dice, la clasificación de cuerpos de agua, basada en su aptitud de uso, de acuerdo a las políticas ambientales y en el marco del desarrollo sostenible, será determinada por el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Para eso, las instancias ambientales independientes del gobernador, digamos, deberán proponer una clasificación, adjuntando la documentación suficiente para comprobar la pertenencia de dicha clasificación. Esa documentación va a tener por lo menos análisis de aguas del curso del sector a ser clasificado, que incluye al menos 3 parámetros básicos. Fotografías que documenten el uso del agua o del cuerpo del sector. Luego, investigación de las condiciones de contaminación natural y actual por aguas residuales crudas o tratadas, condiciones biológicas y estudio de fuentes de contaminantes. Entonces, los cuerpos de agua en nuestro país, de acuerdo al reglamento, se clasifican de acuerdo a la aptitud de uso. Aptitud de uso es decir, ¿para qué voy a utilizar el agua? Puede ser tomar, puede ser regar, puede ser piscinas. De acuerdo a eso se clasifican los cuerpos de agua. Y esa clasificación solo es dada por el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, por nadie más. Entonces, para eso hay algunos requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, análisis del agua del cuerpo o del sector, a ser clasificado. Luego, fotografías que muestren el uso actual del agua, del cuerpo. Y también algo sobre investigación sobre la contaminación que existe, ¿no? Y contaminación natural si es que existe. Entonces, la clasificación de estos cuerpos de agua sigue los siguientes lineamientos, ¿no? Clase A son aguas de la mejor calidad, que pueden ser consideradas para consumo humano sin ningún tratamiento o con una simple desinfección bacteriológica. Entonces, la clase A es la mejor clase, ¿no? Es agua de mayor calidad y puede volverse potable con un tratamiento mínimo. Clase B son aguas que se utilizan para todo fin, pero para ser utilizadas por el ser humano deben tener un tratamiento físico y desinfección de agua. El tratamiento físico tiene que ver con sedimentación, con filtración y después tiene que eh, y también tiene que tener desinfección. La desinfección es el proceso de tratamiento por el cual se eliminan las bacterias. Luego la clase C. Son aguas que pueden utilizar casi en cualquier cosa, pero para ser utilizadas como fuentes de agua de consumo necesitan tratamiento más específico, ¿no? Tratamiento físico-químico y desinfección bacteriológica, a diferencia del cuerpo anterior. Finalmente, la clase D. La clase D implica aguas de mínima calidad y para su consumo como personas solo se va a hacer cuando haya necesidad extrema, ¿no? Y necesitan tratamiento completo como presedimentación, tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica, especialmente contra huevos para estos intestinales. Entonces, si ven, esta clasificación de 4 elementos se da en base a la aptitud de uso del agua. La A es la mejor y esta agua puede ser utilizada para consumo humano. La B es aquella que necesita un tratamiento físico, no un tratamiento químico. El tratamiento físico es por filtración, sedimentación, ¿no? En cambio, la clase C y D ya necesitan un tratamiento mucho más completo. Ahora, cada uno de los cuerpos clasificados tiene un cierto límite que pueden aceptar contaminación.
Entonces, estos parámetros están en un anexo. Es el anexo A1 del anexo A. Cuadro A del anexo A1. Vamos a ver muy rápidamente. Ya, aquí hay una tabla. No, vamos a ver solamente rápido porque es referencial, no es tanto específico que vamos a ver. Dice, la clase A, por ejemplo, solo necesita desinfección y ningún tratamiento adicional si vas a hacer la agua para tomar, ¿no? La clase B necesita tratamiento físico y desinfección. La clase C necesita tratamiento físico-químico de coagulación, floculación, filtración y desinfección. Y la clase E necesita tratamiento muy complejo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Mañana vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Bueno, si no tienen consulta, vamos a quedar aquí con el avance de la materia. Lo vamos a ver el día de mañana a las 4 menos cuarto. Gracias, hasta luego. Espero que estén haciendo su trabajo ya. Hasta luego.